Busquen rápido. ¿Qué página es esa? Muy buenos días, licenciado. Ya en el portafolio nos encontramos en la exploración del mundo. Estamos 1492, dice. Mandé, dígame por Así favor. dice. 1492. Ya, muy bien. Estamos directamente en la unidad. Me parece que estamos en la unidad número 6, por favor. No se olviden ¿En qué revisar. página? Tal vez le podemos ver. en Página 45, dice. 45. En la 45. Ya estudiamos la exploración y todo, estamos en la 47 ahorita. No se olvidarán, por favor, revisar las clases grabadas. Todo queda en las clases grabadas, por favor. Entonces estamos en la página 45 a la 47, ¿ok? Bien, hablábamos de la exploración de los años de 1492, ¿verdad? Ahora, la clase sí está siendo grabada. Ahora sí me parece, ¿verdad? Sí, ahorita sí está llenando. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, hablábamos de la exploración en 1492, ¿no? Ahora destacamos lo que es el personaje de Cristóbal Colón. Ahora, si me hacen un acuerdito, Cristóbal Colón, ¿de qué país era? ¿O de qué nacionalidad? De España. De España. ¿Será que era de España? Italia. Italia. Es Italia de... Italiano, muy Italiano. bien. En este caso, de los reyes católicos de España. ¿Cómo se llamaban los reyes católicos? ¿Cómo se llamaban? Son preguntas de prueba eso. A ver, ¿cómo se llamaban? Dicen Fernando Aragón. Era Isabel. Isabel de Castilla. La reina Isabel. Reina Isabel. Isabel de Castilla. Excelente, muy bien. La reina Isabel y en este caso Fernando de Aragón, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente ellos dieron lo que son los recursos necesarios para Cristóbal Colón, ¿no? Lograr realizar estos viajes, ¿no? Como ustedes saben, Cristóbal Colón prácticamente no buscaba encontrar nuevos territorios, sino más bien, en este caso, buscar una ruta o un camino más corto a la ruta de la seda, ¿no? Que prácticamente era un centro comercial sumamente grande, en donde prácticamente se encontraba en la India, ¿no? También podemos manifestar que obviamente él tuvo que embarcarse en la navegación gracias a 3 barcos sumamente importantes, ¿no? ¿Cómo se llamaban esas embarcaciones? La Pinta, la Niña y la Santa María. La Pinta, la Niña y la Santa María. Niña y la Santa María. Santa María. ¿no? Que prácticamente fueron las embarcaciones que acompañaron a Cristóbal Colón. Ahora, si me hacen un acuerdito, prácticamente dentro de los instrumentos de navegación destacaban los siguientes, ¿no? Por ejemplo, el astrolabio. ¿Para qué se utilizaba el astrolabio o cómo se utilizaba el astrolabio? Para saber hacia dónde dirigirse. Ya, muy bien, puede ser. ¿Para qué más? ¿Cómo se guiaba? También el ojo. Por medio de las estrellas. Para ver las... Ah, muy bien. Para las medidas astronómicas. Ya, muy bien. Utilizaban el astrolabio prácticamente como una posición basándose directamente en las estrellas. Muy bien. El sextante. ¿Cómo se utilizaba el sextante o para qué se utilizaba el sextante? Dicen, ese era Para medir ángulos. Ya, casi, Entre dos pero no. objetos. ¿Cómo se utilizaba el sextante? Ese era para la navegación, dicen. Ah, muy bien, es para la navegación. Sí, ¿cómo lo utilizaban? Es para poderse ubicarse, tal vez. Ya, muy bien, la ubicación, la posición, ¿qué más? ¿En base a qué se ubicaban con el sextante? Como un tipo de brújula, tal vez. Ya, muy bien, puede ser. Pero tenía lo que es una visión sumamente importante. A ver,
Sí, recordamos un poquito, nos hemos olvidado y la otra semana nomás nos conectamos. A ver, el sextante prácticamente se ubicaba con la posición del horizonte. ¿Sí? Con la posición del horizonte, ¿ok? Entonces, eso permitía que la navegación Disculpen, ¿en sea qué página más... están? Sí, 47. dígame. ¿En qué página están? 47, compañero. 47. Ya mencionamos al inicio de la clase. Muy bien. Ahora, como ustedes saben, el sextante y el astrolabio prácticamente se utilizaba para la navegación, ¿no? Otro instrumento también importante a mencionarlo era prácticamente lo que se conoce como la brújula. La brújula, ¿para qué generalmente la utilizamos? Para Para dirigirnos, podernos ubicarnos. Para ubicarnos. dirigirse a algún lugar. Muy Sí, bien. para poder guiarse. Para norte, sur, este. Para guiarse, dice. Muy bien, para guiarnos, para ubicarnos. Hoy en día, por ejemplo, vamos a un sitio que no conocemos. ¿Cómo nos ubicamos? Con el Mediante el GPS. GPS. profe. Con el GPS. GPS, licenciado. Mediante el GPS. Muy bien. Seguimos utilizando lo que son mapas. En sitios donde no hay, Señal. se podría decir conexión. Conexión. Muy bien, en sitios donde todavía no tenemos conexión. Entonces, miren, oh sorpresa, el día de hoy, pues tranquilamente con la tecnología, pues nos ubicamos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Nos vamos a un bosque, nos vamos de excursión y oh sorpresa, no hay señal. ¿Cómo nos ubicamos en los puntos cardinales? Nos ponemos Bueno, mediante Por el la sol, huella del sol. Norte, Del sur, sol. este y oeste. mediante el Puede sol, ser por medio mediante del sol, dicen. O la también Mediante- corriente del viento. El sol, ¿por dónde sale? ¿Por el oeste o por el este? por el este. este. Por este. Por el este. Por este. Por el este. Y se oculta Por el Por el oeste. Oeste. Por el oeste. Muy bien, excelente. Entonces, prácticamente nos ubicamos también por el sol. Ahora, no hay sol. ¿Cómo nos ubicamos ahí? Con el Por mapa. el viento. Ya Ya, nos pues. perdimos, profe. Si estamos junto a un río, viendo a dónde va la corriente del río, también es otra forma de como ubicando. Bien, la ubicación de la corriente. Muy bien, la brújula también puede ser un instrumento. Entonces, miren, esas formas o esas técnicas de supervivencia que nosotros las mencionamos el día de hoy, prácticamente en algún momento nos pueden servir, ¿no? Si bien es cierto, con la tecnología que nosotros tenemos al día de hoy, nos permite facilitar lo que son los sitios o lugares que tal vez nosotros no conozcamos, ¿no? Y nos podemos ubicar. Sin embargo, todavía hasta el día de hoy, especialmente aquellas personas que practican montañismo, excursiones en los bosques, en ríos, prácticamente se siguen utilizando lo que son los mapas, ¿no? Y eso obviamente pues permite tener una exactitud del relieve, nos permite ubicar lo que son ríos, lagos, lagunas, bosques, ¿sí? Donde prácticamente nos permiten ubicarnos de la mejor manera, ¿no? Entonces, prácticamente para ellos, obviamente eso lo hacían de esa manera, ¿no? Ubicarse mediante el sextante, el astrolabio y la brújula en general, ¿sí? Entonces, prácticamente eran instrumentos, en este caso, que servían para la navegación. Y eso, obviamente, permitió que Cristóbal Colón llegara al continente americano, ¿no? Ahora, ¿en base a qué personaje nosotros tenemos el nombre del continente americano? Américo Vespucio. Américo Vespucio. Américo Vespucio, ¿no? Excelente. Muy bien. Regálenme un segundito. Parece que ahora sí vamos a tratar de conectarnos de este lado de acá. Muy bien. Entonces, por Américo Vespucio, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, el descubrimiento fue el 12 de octubre de 1492. A partir de ello, ya, muy bien. Excelente. ¿Sí me escuchan ahí, chicos?
Sí, dice. Sí, licenciado. Es muy bien. Ya voy a revisar cómo se llama el chico que me mandó una actividad. Era del intensivo. Ya voy a revisar. Ay, espero que no sea yo. Ya vamos a revisar. ¿Y Muy qué bien. virus habría pasado? En este caso nos podemos ubicar, sí, que con estas herramientas Cristóbal Colón llegó pues al continente americano en 1492, ¿no? Él obviamente cuando llegó a estos territorios prácticamente pensó que había llegado a la India. Por ende, cuando él llegó y observó un nativo, sí, del continente, lo llamó indio, ¿sí? Porque él pensaba que había llegado pues a la India, ¿no? Y es un término que al día de hoy no debemos utilizarlo porque obviamente no estamos en la India en general, ¿no? A su vez, a raíz de las exploraciones de Cristóbal Colón, ¿sí? Siguieron avanzando más los españoles en la navegación, en las exploraciones, y obviamente eso permitió que en su momento llegara también Américo Vespucio, ¿no? Ahora, como ustedes saben, prácticamente existieron algunas embarcaciones que utilizaban mayormente los españoles y bueno, también los portugueses, que eran potencias de aquellos años, ¿no? ¿Cómo se llamaban las embarcaciones más básicas que tenían ellos? Y por ende no les permitían, en este caso, navegar a distancias grandes. ¿Cómo se llamaban? No sé si sabes. ¿Se acuerdan? Prueba. Entonces, si tomo una prueba el día de hoy, Hecho pedazos. Cero, sí, Polito, cero. ¿cómo se llamaba esa embarcación? ¿Se acuerdan? Sí, sí, es una bajada de sí, sí teníamos esa. A ver, ¿cómo se llamaba? Sí, pues, tenía- 10 segundos más, si no vamos a hacer una pequeña actividad. Es que dejé el otro cuaderno. Ay, Dios mío. ¿Cuántos cuadernos? Un hito nomás. Tienen que tener, a ver. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No, No, profe. licenciado. No, dice. Usted está escondido, No, profe. listen. Ya, muy bien. Ahorita sí, profe. Ahí sí ya subió, Ahorita Licen. sí, profe. Ahora sí, muy bien. Ya voy a revisar cómo se llama ese estudiante. Me ha puesto virus en la computadora. Muy bien. A ver, chicos. Entonces, ¿cómo se llamaba esa embarcación? Era una pequeñita nada más y que obviamente no les permitían realizar lo que son viajes de exploración. ¿Se acuerdan? 10 segundos. Eh, El barco. Dicen, eran las galeras. Excelente, muy bien. Eran las galeras. Galeras, dicen. Entonces, prácticamente pequeñas embarcaciones que obviamente pues no eran recomendables para viajes extensos, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces prácticamente esas exploraciones permitieron que tanto los españoles como los portugueses prácticamente pudieran llegar a territorios extensos y sobre todo llegando directamente a conquistar lo que son culturas que existieron ahí, ¿no? Por ejemplo, dentro del continente americano existieron culturas precolombinas que prácticamente establecen culturas que existieron antes de la llegada, ¿no? De Cristóbal Colón, ¿no? En el caso de América teníamos pues a los mayas y los incas entre los más representativos. Pero también podemos hablar un poco acerca de los exploradores, ¿sí? Por ejemplo, si recordamos un poquito, México fue el conquistador español. No se escucha bien. no se le Dice, no se escucha le bien, escucha bien. licenciado. Rosita, por favor, apague el micrófono. Perdón, licenciado, no se le escucha muy bien. ¿Me escuchan ahí tal vez? Ahí sí. Sí. licenciado. ¿Fuerte y claro? Fuerte y claro. Sí, licenciado. Ya, excelente, muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo se llamaba el explorador español que prácticamente logró conquistar
el territorio de México. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Se llamaba Hernán Cortés. Hernán Cortés, ¿no? Excelente, que prácticamente fue un español que logró llegar a nuestro continente y obviamente pues derrotó a los aztecas, ¿no? Y en el caso de América del Sur también llegó un representante español y a su vez que también derrotó a los incas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese explorador? ¿Cómo se llamaba? Listen, era Cristóbal Colón. Francisco Pizarro. Casi, pero no. Muy bien. Francisco Pizarro. Sí, Francisco ¿no? Pizarro. Excelente. Entre los más representativos, ¿no? El día de hoy vamos a revisar algunos exploradores más, hablando de los españoles, de los portugueses, que también lograron, pues, llegar a nuestro territorio, ¿no? Miren, por ejemplo, en las imágenes de acá, nosotros tenemos cómo prácticamente fue la visita, en el caso de Cristóbal Colón, y de los españoles en el continente americano, ¿no? Ahora, vamos a hablar, en este caso, ¿sí?, de los exploradores portugueses. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Gladys Omaira, por favor? Señorita Gladys. Quedó dormida, creo. Sí, parece que eso nos fue un poquito la señal, señorita Gladys. Mientras tanto, me ayuda el señor Jorge Tipantuña, por favor. Listo, Licen, buenos días. Buenos días, por favor. Príncipe Enrique, 1394 a 1460. El príncipe Enrique, el navegante, dio apoyo financiero a varias expediciones. Creó una escuela para el progreso de la navegación, preparando el terreno a Portugal para que llegaran a convertirse en un líder en la área de las exploraciones. Bartolomé Díaz, 1450 a 1500. Bartolomé Ruiz, el primer europeo en navegar alrededor del Cabo de Buena Esperanza, también descubrió que a la India se podía llegar navegando alrededor de la costa del continente africano. Como resultado, el comercio con Asia y la India se hizo mucho más fácil porque los viajeros ya no tendrían que viajar a través del Oriente Medio. Por lo tanto, hubo un aumento del comercio en los países del Atlántico y una disminución en el Oriente Medio y los países mediterráneos. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de los portugueses, podemos destacar algunos representantes, ¿no? El príncipe Enrique, de 1394 a 1460, conocido pues con el sobrenombre de El Navegante, ¿no? Él apoyó, dio lo que son varios pasos para que son expediciones, y además de ello creó lo que es una escuela para la navegación, ¿no? Y por ende, pues Portugal para aquellos años se convirtió en una superpotencia en la navegación, ¿no? Bartolomé Díaz, que prácticamente fue el primer europeo en tener lo que es una ruta o un camino sumamente extenso dentro del Cabo de Buena Esperanza, y a su vez también logró identificar que dando lo que es un viaje por las costas del continente africano, también se podía llegar a la India en general, ¿no? Prácticamente con estos exploradores, con estas nuevas rutas, se dio una facilidad, ¿sí?, para llegar al comercio en la India, ¿no? Aquí en la partecita de abajo tenemos algunas imágenes de estos representantes, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de dos más. Pedro Disculpe, Álvarez licenciado, Cabral. discúlpeme un ratito. Perdón que le interrumpa. Creo que me llamó a leer, pero se me fue la señal. Mil disculpas, por favor. Sí, muy bien, parece que también se nos fue. Ayúdeme en esta diapositiva, por favor.
¿Cuál es, perdón? Exploradores portugueses. Cabral, ¿sí? Ya. Pedro Álvarez Cabral, 1985 al 2000. El 21 de abril de 1500, Pedro Álvarez Cabral descubrió accidentalmente Brasil mientras buscaba una ruta accidental a las Indias, la primera vez que se llegó a la actual Bahía. Fernando de Magallanes, 1480-1521. Fernando de Magallanes fue un explorador portugués en expediciones españolas y fue la primera persona en navegar por el Océano Pacífico y alrededor de América del Sur. Se trataba de dar la primera vuelta al mundo y murió en las Filipinas. A pesar de eso, su tripulación completó con éxito la travesía. Uno de sus barcos dirigido por Juan Sebastián Elcano, que se hizo cargo de mando después de que Magellán muriera, hizo todo el camino alrededor del globo. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Bien, Pedro Álvarez Cabral prácticamente tuvo lo que es una navegación sumamente exitosa y prácticamente accidental. Logró encontrar lo que es el territorio de Brasil, ¿no? Obviamente, pues, lo realizó el 21 de abril de 1500 y eso prácticamente facilitó el comercio, ¿sí? En donde los portugueses lograron encontrar el territorio de Brasil y obviamente apropiarse de los recursos en general, ¿no? Por ende, después existieron conflictos con los españoles por determinar quién de los dos había llegado primero al continente americano, ¿no? Después podemos hablar de Fernando de Magallanes, en este caso desde los años de 1480 a 1521, en donde este personaje prácticamente tuvo varias experiencias dentro de la navegación y además de ello prácticamente logró navegar el Océano Pacífico y sobre todo a las costas de América del Sur, ¿no? Prácticamente el objetivo en este caso de Magallanes era, en este caso, dar la vuelta al mundo, ¿no? Sin embargo, él enfermó en Filipinas de disentería. ¿Qué es esa enfermedad? Disentería. Diarrea, infección intestinal. Diarrea, infección, licenciado. Infección estomacal. Infección intestinal. Prácticamente él falleció y esto sí dio paso a que Juan Sebastián Elcano tomara el mando de la tripulación y lograra pues concluir con éxito su viaje, ¿no? Entonces, miren, poco a poco los portugueses prácticamente fueron ganando terreno en las rutas de navegación y además de ello fueron conquistando nuevos territorios, ¿no? Ahora vamos a hablar de los célebres personajes españoles, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Torres, por favor. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un explorador en el que se piensa que era de Génova, Italia, y que después de muchos intentos fallidos de encontrar patronato para sus viajes, exploró para la corona española la posibilidad de pasaje accidental a las Indias Orientales. Debido a errores de cálculo en las circunstancias de la Tierra, Colón no tuvo en cuenta la posibilidad de existiera otro continente entre Europa y Asia. Francisco Pizarro. Pizarro fue un explorador español que conquistó el pueblo y la cultura inca, alegando que la mayor parte de América del Sur correspondía a España. Ganó una inmensidad de oro y riquezas para España con la derrota del Imperio Inca. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien.
Entonces, dentro de los exploradores españoles tenemos pues al personaje de Cristóbal Colón, ¿no? Que obviamente pues tuvo un sinnúmero de viajes y que obviamente logró llegar al continente americano y obviamente pues falleció sin saber que él había descubierto un nuevo territorio, ¿no? Otro de los personajes prácticamente destacamos a Francisco Pizarro, que fue el pionero en derrotar pues a los incas y obviamente se aprovechó de los recursos y se llevó pues una gran cantidad de oro de estas culturas, ¿no? Aquí también podemos detallar que prácticamente los españoles, una vez que Cristóbal Colón, una vez que Américo Vespucio prácticamente llegaron a estos territorios, eventualmente los españoles con el objetivo de volverse ricos, millonarios, con el objetivo de apropiarse del oro, eventualmente pues empezaron a llegar, ¿no? Y como ustedes saben, Francisco Pizarro pues tuvo un contacto con los incas, especialmente con el líder de aquel entonces, Atahualpa, y que obviamente pues lo capturó, lo asesinó, lo bautizó y eventualmente pues apoyado por parte de una cultura sumamente aguerrida, fuerte dentro de nuestro territorio por parte de los cañaris, eventualmente lograron derrotar a los incas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿en la Biblia nos hablan tal vez de los incas o de los indígenas? De los incas. De los indígenas sí nos habla la... Indígenas, sí, dicen la Biblia los indígenas. ¿Será? No, Lice, no, la Biblia no habla de los No, licenciado. No habla. Muy bien, excelente. Los En la Biblia tal vez se habla de los afrodescendientes. Tampoco habla de eso. No, dicen. No dicen. Excelente, muy bien. Entonces, miren, ese fue el punto en donde los españoles prácticamente abusaron de las poblaciones nativas, ¿no? Porque ellos eran sumamente religiosos. Y cuando se encontraron con la población nativa, observaron la Biblia y verificaron de que no existían estas culturas, por ende ellos consideraban que eran animales, ¿sí? Entonces ellos leían la Biblia y al no determinar a esta cultura, eventualmente empezaron a esclavizarlos, los mataron, los asesinaron y por ende, pues Francisco Pizarro logró derrotar a la cultura de los incas en general, ¿no? Prácticamente llegaron con armas, herramientas, estrategias militares y obviamente, pues la población indígena que en su vida había visto lo que es un hombre barbado, con caballos, con armamento sumamente desarrollado, eso dio lo que es una facilidad para que los españoles lograran pues derrotarlos y a su vez pues quedarse con ese territorio, ¿no? Ahora, exploradores españoles. ¿Me ayuda por favor la señorita Hermelinda, por favor? Buenos días, licenciado. Buenos días. Exploradores españoles. Elegido alcalde de la nueva plaza, continuó con sus empresas conquistadoras, explorando y tomando diversas zonas del Istmo de Panamá. En una de estas expediciones llegó a descubrir el Océano Pacífico. Los numerosos pleitos abiertos entre Balboa, Enciso y Miguel de Pasamonte, tesorero de la Española, provocaron el declive del de Jerez de los Caballeros. A esto debemos añadir el enfrentamiento entre Balboa y el nuevo gobernador de la zona, Pedro Arias de Ávila, lo que motivó el triste final de Balboa. Excelente, muy bien. Ahora, prácticamente nosotros podemos establecer que se hicieron algunos españoles dentro de estas exploraciones, ¿no? Vasco Núñez de Balboa, que se le atribuye que logró encontrar el Océano Pacífico. Aquí también podemos evidenciar que tuvieron conflictos
con varios españoles más, ¿no? Enciso, Miguel de Pasamonte, que prácticamente los españoles al escuchar, ¿sí?, que existía un nuevo territorio, de que existían grandes recursos y especialmente del oro, obviamente pues tuvieron más viajes con la finalidad de apropiarse de estos territorios, ¿no? Uno de ellos, también a destacar, fue el que logró derrotar a los aztecas, ¿no? Hablando directamente del español Hernán Cortés, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. Hernán Cortés, conquistador español de México, ¿sí? Procedente de una familia de hidalgos de Extremadura. Hernán Cortés estudió brevemente en la Universidad de Salamanca y en 1504 pasó a las Indias recién descubiertas por Colón y se estableció como escribano y terrateniente en la Española, es decir, en el territorio de Santo Domingo. Participó en la expedición de Cuba en 1511 como secretario del gobernador Diego Velázquez, con quien emparentó al casarse con su cuñada y que le nombró alcalde de la nueva ciudad de Santiago. Entonces, si bien es cierto, aquí podemos detallar que todos los españoles llegaron con el mismo objetivo, es decir, prácticamente llevarse los materiales preciosos, llevarse los recursos y además de ello, en este caso, apropiarse de los territorios, ¿no? Como ustedes saben, pues, Hernán Cortés prácticamente logró derrotar a los aztecas y obviamente, pues, logró establecer lo que son parámetros administrativos de los reyes católicos de España, ¿no? Ahora, si bien es cierto, vamos a detallar, ¿sí?, algunos aspectos o algunas características de cómo Hernán Cortés llegó, pues, al continente americano, ¿no? Llegó con unos 600 hombres, 16 caballos, 14 piezas de artillería, y Hernán Cortés navegó desde Santiago a Cuzmel y Tabasco. Eso prácticamente queda en América Central. Allí derrotó, sí, a los mayas, recibió entre otros regalos a la India, doña Marina, que le serviría como amante, consejera e intérprete durante toda la campaña de conquista. Desobedeciendo órdenes expresas del gobernador Velázquez, fundó en la costa del Golfo de México, en la ciudad de Villarrica de Veracruz, y allí tuvo noticias de la existencia del Imperio Azteca en el interior y cuya capital se decía que guardaba grandes tesoros y se aprestó a su conquista. Entonces, bien, si bien es cierto, aquí podemos determinar que la mayoría de los españoles que llegaron a conquistar estos territorios no mantenían pues un oficio establecido. Por ejemplo, en el caso de Francisco Pizarro, él prácticamente se tenía en cuenta de que su oficio prácticamente era cuidar animales, ¿no? Mientras que Hernán Cortés obviamente funcionaba como secretario, como asistente directamente del gobernador Velázquez, y al escuchar en este caso de que existían varias culturas en donde guardaban tesoros, especialmente el oro, eventualmente pues se encaminó a tener varios enfrentamientos, ¿no? Tanto directamente con la cultura de los mayas que estaba poco a poco desapareciendo y obviamente en este caso tuvo un enfrentamiento sumamente grande con los aztecas, ¿no? En donde obviamente con 600 personas, hablando de los españoles, eventualmente lograron derrotar, ¿sí?, en este caso una civilización que sobrepasaba los 7 millones de habitantes, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, dentro de la primera dentro de la primera orden de exploración, prácticamente destacan tanto los españoles como los portugueses, ¿no? Ya que para aquellos años, eventualmente las rutas de navegación prácticamente solo estaba a cargo de sus embarcaciones, ¿no? Eventualmente, pues, se firmó lo que se conoce como el Tratado de Tordesillas, es decir, un tratado en donde dividía el continente americano por los enfrentamientos que tuvieron españoles con portugueses por este territorio. Intervino el Papa y se firmó lo que es ese tratado, en el cual decía que el lado izquierdo del territorio del continente americano tendría que ser para los españoles, mientras que del lado derecho prácticamente tendrían que ser los portugueses, ¿no? Los portugueses decían que habían llegado al continente americano primero porque prácticamente decían que utilizaban el palo do Brasil, ¿sí?, que prácticamente era una planta que se utilizaba para elaborar lo que es tejidos, vestimentas, y el nombre de esa planta era palo do Brasil. Por ende, de ahí viene el nombre de Brasil.
¿Sí? Entonces, prácticamente se logró firmar el Tratado de Tordesillas y eventualmente tanto los españoles como los portugueses se apropiaron directamente de estos territorios, ¿no? Entonces, aquí podemos verificar, ¿sí?, que España tuvo un crecimiento sumamente acelerado por los territorios, por los recursos y obviamente por la forma como empezó a explotarlos, ¿no? De igual manera, pues, los portugueses. Algunos historiadores también mencionan que de las 3 embarcaciones que prácticamente Pizarro llevó aquí, ¿sí? Prácticamente llevado con grandes cantidades de materiales, de minerales, por decirlo así, del oro, de la plata, eventualmente pues fueron llevados en 3 barcos sumamente grandes. 2 embarcaciones prácticamente lograron llegar a España, mientras que una eventualmente pues naufragó, ¿sí? Algunos historiadores prácticamente dicen que una vez y en las costas del Ecuador, prácticamente una vez que el sol, ¿sí?, tenga lo que es una llegada en el atardecer, cuando el sol baja, prácticamente en las costas, sí, se puede observar cómo debajo del agua, pues, brilla la cantidad de oro que prácticamente quedó de esa época de conquista, ¿no? Entonces, se establece que la llegada de los españoles fue una situación sumamente difícil para las culturas que existieron en estos territorios, ¿no? La mayoría de ellos fueron asesinados, fueron violados y la mayoría de ellos en este caso pasaron a ser esclavizados. Entonces, fue una situación sumamente difícil y que tanto la cultura, en este caso de los indígenas, como de los afrodescendientes en su momento, fueron las más explotadas, ¿no? Ahora, la pregunta del millón, ¿será adecuado o estuvo bien que en este caso los españoles llegaran a nuestro territorio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué será? Yo digo Sí, que en parte no y en parte En parte dice. sí, y en partes no. ya, muy bien. Ya, la próxima clase, sí, la próxima clase de la siguiente semana, yo les voy a preguntar, sí, la misma pregunta. ¿Por qué consideran que fue bueno de la llegada de los españoles o por qué tal vez consideran que no fue bueno, en este caso, que ellos llegaran a nuestro territorio? ¿Sí? Bien, ya se ha terminado la hora de clase. Su profe ya me ha estado golpeando la puerta, pero nadie me dice, profe, ya se acabó, se terminó. La profe, en este caso, usted